iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos. Mis queridos hermanos, tengan un feliz nuevo día. Les saluda su pastor y amigo Monseñor José Clavijo Méndez, obispo de Sincelejo. En este su programa Palabras del Pastor, que se transmite todos los días de lunes a viernes por Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Una cordial bienvenida a nuestro programa y agradezco mucho su fidelidad, su interés por participar, por profundizar, por orar conmigo y por unirnos de una manera misteriosa a través de estas invisibles ondas que nos permiten estar junto con ustedes en el lugar donde están sus aparatos receptores y donde realmente ustedes al otro lado escuchan la voz del obispo, aunque no puedan verlo, pero es como si estuviéramos juntos los unos junto a los otros y estuviéramos en una relación muy íntima por ser hermanos de la misma diócesis o hermanos de la misma fe. Bienvenidos entonces todos los que ya por rutina, por costumbre, esperan nuestro programa, o aquellos que aún no teniendo tiempo para escucharnos, logran en cualquier hora del día acercarse al canal de YouTube que aparece en la página de la diócesis y desde allí abren el video con el programa y escuchan el programa a cualquier hora del día o de la noche con el ánimo de participar, de colaborar, de estar ahí como miembro de la diócesis en esta reflexión. Recordemos que nos estamos preparando para la visita apostólica del Papa Francisco a nuestro país. Ya está cerca, es prácticamente dentro de 3 semanas y pues muchos de nosotros estamos en los preparativos para ir hasta Cartagena o a otros sitios. También hay algunos diocesanos que van a ir a otros sitios a encontrarse con el Papa Francisco, a orar con él, a estar con el pueblo de Dios, a corresponder a ese gesto tan importante, tan generoso de parte del Papa, un hombre de 80 años sin un pulmón que sin embargo hace este viaje tan extenuante para estar con nosotros, para ayudarnos a dar el primer paso. Pidámosle entonces al Señor con esta oración por la visita apostólica del Santo Padre a nuestro país. Unidos, oremos. Así verás a los hermanos caminando en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora seguimos con el tema de la justicia que habíamos comenzado el miércoles pasado. Encuentro 9, sembremos justicia en nuestras decisiones. Lo primero que hay que notar, como ya lo pudimos apreciar en el pasado programa sobre este tema, es que estamos en un país que es injusto. No sabemos de dónde vengan estas raíces, pero realmente hay una injusticia muy grande o muchas injusticias en nuestras relaciones y curiosamente en un país que es identificado y del que nosotros mismos decimos de inmensa mayoría católica. Por eso son dos constataciones que no compaginan la una con la otra y que tenemos que reconocer que o está fallando nuestro catolicismo o está fallando nuestra parte humana, porque como católicos, como cristianos, pues nuestro comportamiento nos invita a ser justos, a propiciar relaciones justas, a vivir la justicia, a practicar la justicia, a predicar la justicia, a educar en la justicia.
porque, como dice un salmo, la justicia y la paz se besan. Si anhelamos un país en paz, pues tenemos que ayudar a este beso entre la justicia y la paz. Solo que vamos a ir hoy a la Sagrada Escritura. La vez pasada veíamos la justicia solamente desde el punto de vista de las relaciones entre personas humanas, guiados por lo que tanto la teología moral como la ética humana en todos los tiempos nos ha dicho sobre la justicia. También entre las virtudes. Habíamos dicho que la justicia es ante todo una virtud y por tanto tiene su raíz en un valor que tiene que ver con lo justo. Pero a nivel humano decíamos que hay varias acepciones de justicia dependiendo del ámbito con el cual nosotros la identifiquemos. O es la justicia distributiva, o es la justicia vindicativa, o es la justicia social. La justicia social necesariamente se da cuando en cada individuo está la virtud de la justicia, es decir, se da a partir de la justicia distributiva. Si la justicia distributiva falla, entonces falla también la justicia social. Y aquí es donde hay como un nudo, un cuello de botella que no nos ha dejado avanzar y esperamos la palabra oportuna del Papa para que nos abra con su palabra y con sus actitudes ese ejemplo de lo que es empezar a caminar hacia la justicia. Hoy vamos a profundizar en este tema de la justicia, pero en la Sagrada Escritura. Y vamos a descubrir una cosa muy interesante. Los filósofos, que fueron los primeros en hacer las listas de las virtudes, de las distintas clases de virtudes, que luego fueron profundizadas en la teología católica, especialmente con Santo Tomás de Aquino, en un tratado sobre las virtudes, pero ya no en el ámbito netamente del Evangelio, sino fundamentalmente en el ámbito cristiano. Santo Tomás de Aquino nos dice cantidad de cosas tan válidas, ya nos lo decían los griegos, pero este concepto filosófico, este concepto humano de la justicia no coincide con el concepto de justicia que hay en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, justicia es sinónimo de santidad y consiste fundamentalmente en dar a Dios y al prójimo lo que se les debe dar. En ella siempre se invita al ciudadano, en este caso al fiel, a observar el derecho y practicar en todo momento la justicia. Pero sin embargo, la comprensión de justicia en el texto sagrado busca rebasar la estricta observancia de la ley e ir mucho más allá. Así es como esta exigencia se observa en el Antiguo Testamento. De la misma forma se expresa en las enseñanzas y preceptos de Jesús. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, esa enseñanza fundamental que Él nos dejó y que es nuestro punto de referencia permanente. Nos dice en el capítulo 5, San Mateo, capítulo con el que inicia el Sermón de la Montaña. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo era entonces esta justicia de los fariseos y de los escribas? Los escribas está haciendo referencia a los expertos en la palabra de Dios, los que interpretaban la palabra de Dios, la estudiaban, la conocían y luego estaban en condiciones de hacerse maestros de los demás. Este es un carisma muy importante porque estos maestros no enseñan teóricamente, sino que enseñan fundamentalmente con el ejemplo. Son autoridad porque aquello que enseñan ellos lo practican. Y eso sigue valiendo para hoy y sigue valiendo para que nosotros, sobre todo los sacerdotes, los obispos, nos interroguemos si esto sigue siendo así o si de pronto nosotros le hemos hecho cambio. Pero es muy importante esto tenerlo en cuenta. El fariseo tenía entre sus grandes ideales el cumplir todos los preceptos. Entonces, entre escribas y fariseos iban a la Sagrada Escritura y convertían la Sagrada Escritura en una serie de normas y preceptos, muchas veces fastidiosos, porque casi que se hacían cargo de cada gesto, de cada palabra, de cada actividad que la persona desarrollaba y le decían, aquí tú puedes ser justo de esta manera. Entonces, como que uno tiene que estar en muchos lugares, en muchas formas, para ir aprendiendo esa justicia de que nos habla la Sagrada Escritura. En otros textos, el ejercicio de la justicia se identifica con la virtud de la caridad. Pero es que la virtud de la caridad está necesariamente en cualquier ámbito de la vida religiosa y sobre todo de la vida cristiana en que nosotros participemos, porque nuestra fe cristiana nace en la caridad. Entonces justicia y caridad van de la mano.
La perfecta justicia es aquella que procede del amor y de la caridad. Pero vamos a ir despacio porque esto tiene una importancia fundamental en la vida cristiana, y aquí es donde muchos nos damos cuenta de que no coincide lo que nosotros decimos con lo que nosotros hacemos. En algunos textos, el ejercicio de la justicia se identifica con la virtud de la caridad y se recomiendan algunas prácticas como abrir las puertas de las prisiones injustas, hacer saltar los cepos, dejar libres a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al desnudo, no despreocuparse del hermano, no prestar con usura. En pocas palabras, apartar la mano de todo tipo de injusticia y ponerla al servicio del bien y de la caridad. De igual forma, San Mateo, en el capítulo 6, vuelve a tocar el tema de la justicia. Y en primera carta de San Juan, en el capítulo 3, la justicia es presentada como la acción de dar limosna o el testimonio de la caridad para con los más necesitados. Se va volviendo un sentido de la caridad que se concreta en la obra que hacemos en favor del otro. Esa es la caridad, es decir, aquella obra buena que nosotros hacemos en bien de un semejante nuestro que necesita de esa iniciativa nuestra para encontrarse con Dios y para encontrarse con la salvación. Además de esto que acabamos de decir, en pocas palabras, apartar la mano de todo tipo de injusticia, decíamos, y ponerla al servicio del bien y de la caridad. Entonces aquí tenemos textos como el capítulo 58 de Isaías, como el capítulo 18 de Ezequiel, especialmente los versículos del 5 al 9, igualmente, como ya habíamos citado, el Evangelio de San Mateo en el Sermón del Monte, especialmente en el capítulo 6, y el Evangelio de Juan en el capítulo 3. En todos estos textos, la justicia es presentada como la acción de dar limosna o el testimonio de caridad para con los más necesitados. En tiempos de Jesús, el justo era un hombre que ajustaba su vida al querer de Dios. Esta definición es muy importante, ajustar la vida a la voluntad de Dios. En el fondo, entonces, la justicia tiene que ver con la obediencia, que es precisamente aquella virtud por la cual yo acomodo mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, mis gustos, mis juicios y todas mis acciones a la voluntad de Dios. De modo que un acto de discernimiento para orar con justicia pues tiene que ser necesariamente el consultar con Dios sobre mis propósitos, sobre mis actividades. Es como casi estar en un diálogo permanente con Dios y decirle, Señor, ¿hago esto o no lo hago? ¿Qué te parece a ti? Pero esta decisión que nosotros tomamos desde la virtud de la justicia omite este diálogo porque es que de antemano ya el creyente sabe qué es lo que piensa Dios. No necesita dialogar, a veces de pronto en la oración o ante una confusión o ante un caso muy difícil, pero no necesita dialogar sobre lo que es justo, sino que en el mismo contexto, en el seguimiento del Señor, vamos viendo cuál es la respuesta correcta a cada una de estas nuestras situaciones. Lo que buscaba el justo entonces era la gloria divina y no su interés personal. Esta es otra característica de esta justicia. El menos interesante aquí soy yo. El más interesante es el otro. De modo que justicia no es la que reclamo yo para mí, sino la que otorgo al otro en nombre de Dios, donde yo me adelanto al reclamo que me puede hacer al otro y antes de que me reclame lo asombro y lo cubro con mi justicia. Y esa es la manera más práctica también de enseñar y de transmitir el valor de la justicia, porque de lo contrario, con tantas acepciones como hemos visto en el programa pasado y hoy también, pues difícilmente lograríamos ponernos de acuerdo en que esta es la verdadera justicia o es aquella otra. Entonces eso nos lo tiene que dar el discernimiento, la capacidad de juzgar a la luz del Evangelio y a la luz de la voluntad de Dios lo que está bien y lo que no está bien, lo que corresponde a la voluntad de Dios y lo que no corresponde a la voluntad de Dios. Entonces entendemos la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que cumplen la voluntad de Dios, que equivale a tener hambre y sed de justicia. Cumplir la voluntad de Dios. Los que asumen los mismos sentimientos y actitudes de Cristo. Los que se compadecen de los otros y actúan rectamente. Un testigo de esta justicia nos lo presenta el Nuevo Testamento en la persona de José, de quien decía el Nuevo Testamento, era un hombre justo. Es interesante porque aquí coloca la justicia en una persona modelo, de modo que bastaría solamente observar cómo actúa esa persona, cómo va realizando a lo largo del día sus actos y tratar nosotros de hacer estos mismos actos, pero ya al amparo de las ayudas pastorales a las que ya estamos acostumbrados en la parroquia. Digamos entonces que el término de justicia tiene que ver con la santidad de vida, pero tiene que ver con la voluntad de Dios, con el hacer la voluntad de Dios. Y hemos de ser humildes, incluso
incluso para aceptar correcciones, porque no nos las sabemos todas en el campo de la justicia y muchas veces confundimos las definiciones de justicia que veíamos la vez pasada y las aplicamos a la Biblia cuando realmente en la Biblia es muy distinto el concepto de justicia que se maneja especialmente en el Nuevo Testamento. Y es necesario entonces tenerlo en cuenta porque cuando la Sagrada Escritura nos hable de justicia, nos está hablando de lo que aquellos que tuvieron el encargo y la misión de tener al día los valores, las morrocotas, lo que sea, con las cuales se hace la transacción, pues nosotros podamos obrar con la mayor justicia que procede de la caridad. Esto de proceder de la caridad tiene también una característica que no es fácil de comprender, pero que es muy importante tener en cuenta. La caridad es superior a la justicia. Cuando hablemos de cómo se revela en el Nuevo Testamento la justicia, nos vamos a sorprender. Ya en el Antiguo procedía del amor, en el Nuevo va a ser muchísimo más interesante. El hecho es que en las circunstancias actuales, en la vida que se nos facilita tantas cosas, nosotros podemos ir a la Sagrada Escritura y entender y vivir lo que significa la justicia. Pero sabemos que en el amor todo se supera. Ya decíamos la vez pasada, estamos en un mundo en el que nos reclaman a nosotros la justicia. Y a veces nos la reclaman no solamente mediante un escrito, mediante una solicitud oral, sino que muchas veces nos llega un derecho de petición o nos llega incluso una tutela pidiendo que se haga justicia sobre un determinado asunto. Estos son los recursos humanos de la justicia humana. Pero en la experiencia cristiana prima la caridad. Y muchas veces la caridad, eso es muy difícil comprenderlo, pero es fundamental cuando nosotros estamos profundizando en el cristianismo como tal, en vivir como cristianos, en ser discípulos de Cristo. Entonces, el discípulo de Cristo ama como Cristo. San Pablo corrige a una comunidad para decirle, no era mejor que ustedes se dejaran hacer la injusticia antes que llevar a los tribunales a un hermano que nos está reclamando la justicia. Interesante esto. El amor me lleva a renunciar a mis derechos y yo quedarme sin mis derechos con tal de ayudar a otro a que le reconozcan sus derechos. Esto suena fuerte y hay mucha gente que evita este tipo de reflexiones porque le parece imposible, utópico, irrealizable. Y entonces, claro, también muchas veces como cristianos reclamamos derechos, pero no otorgamos derechos. Y nos cuesta más eso. Y entonces, la justicia que procede de la caridad no reclama derechos. O por lo menos no empieza por ahí. Empieza otorgando derechos. De modo que el derecho no es el que a mí me corresponde reclamar, sino el que yo debo reconocer en mi hermano e incluso en Dios, los derechos de Dios. Yo espero que hayamos comprendido esto porque es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no, le ponemos a Dios y le ponemos a la vida cristiana lo mismo que ya hacemos humanamente. Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué necesidad de ser cristiano si ya con lo que es simplemente humano tenemos suficiente? Entonces, ¿cuál es el plus? ¿Cuál es aquello que caracterizaría al cristiano como tal y lo haría diferente de uno que no lo es? Y encontramos la clave en el amor de agape, en el amor de caridad. Es decir, en aquel amor que es capaz de sacrificarme por el otro, aunque el otro no tenga la razón. Esos son los extremos de la caridad. Porque se nos invita a vivir como Cristo vivió y Cristo no reclamó sus derechos, ni siquiera en la cruz, ni siquiera en la pasión, ni cuando era conducido entre burla y burla entre los soldados romanos y el populacho que lo insultaban, lo empujaban, lo ridiculizaban, se burlaban de él. Entonces él hubiera podido reclamar sus derechos, si estuviera en nuestro tiempo lo reclamaría, pero no nos hubiera mostrado su amor. Él se quedó callado ante los sufrimientos, soportó en su cuerpo de carne tantos sufrimientos y fue precisamente con esos sufrimientos que nos redimió a nosotros y nos liberó de nuestro sufrimiento. Encontraremos, pero ya en el día de hoy va a ser imposible que lo tratemos, que esto se concreta en una palabra que el Papa Francisco trabajó y sigue trabajando con mucha intensidad. La palabra misericordia. La justicia halla su máxima expresión en la misericordia, desde el punto de vista bíblico. Pero aquí, igualmente, cuando decimos desde el punto de vista bíblico, es que estamos resaltando que no es lo mismo la justicia simplemente humana, reclamar unos derechos, que la justicia divina. La justicia divina se basa en la misericordia. Pero esto nos tocará verlo la próxima vez, porque si nos metemos en ese tema, no alcanzaremos a ponerle un punto final donde haya que ponerlo precisamente en el día de hoy. Entonces ya a partir de mañana estaremos profundizando en este tema de la justicia desde el punto de vista de la fe
desde el punto de vista de la palabra de Dios. Vamos a concluir orando juntos por la visita del Santo Padre a nuestra provincia de Cartagena. Les invito a que, como he hablado tanto yo solo, y de pronto les ha dado pocas oportunidades de expresarse, ahora todos juntos lo hagamos con la oración del Padre Nuestro, porque la oración es la que nos prepara para el encuentro con la justicia. Entonces, recordemos que en nuestras decisiones nosotros estamos llamados a sembrar justicia. Por eso, antes de tomar una decisión, tenemos que mirar a Cristo y tenemos que consultar a Cristo. ¿Tú cómo harías en este caso, Señor? El Señor nos va a permitir actuar desde el punto de vista cristiano con una corrección única y realmente salvando lo esencial de nuestro tema, que tiene que ver con la visita del Papa a nuestro país. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con la oración por la visita del Santo Padre a nuestra tierra del Caribe, a nuestra región Caribe. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos reflexionado y todavía el próximo encuentro lo enfocaremos en el tema de la justicia, porque esto nos tiene que quedar muy claro, que no es lo mismo la justicia a nivel humano, que se hace a través de entidades humanas, que no es lo mismo que la justicia desde Dios, con las enseñanzas de Dios, y desde el cristianismo como una postura ante la vida. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, los conduzca a la vida eterna. Los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Nos encontramos en el próximo programa mañana por esta su emisora, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.